Entonces, te decía que en el caso de los derechos humanos, ¿ya? En el caso de los derechos humanos, yo debo entender que no se puede ir en contra de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ir en contra de los derechos es atentar contra la dignidad de los seres humanos. Por eso son inviolables. Imprescriptibles. ¿Por qué son imprescriptibles? No se caduca. No caducan, pues no hay una fecha de vencimiento. Es más, cuando hay violación de los derechos humanos, ¿ya? Cuando hay violación de los derechos humanos, estos delitos en contra de los derechos humanos tampoco prescriben. O sea, Dina Boluarte ha cometido violación de los derechos humanos. Entonces, ¿esos delitos en contra de los derechos humanos van a prescribir en algún momento? No. ¿La van a juzgar? Si tarde o temprano la van a juzgar, porque los derechos son imprescriptibles. Ahora, los derechos también son progresivos, porque siempre aumentan. O sea, a lo largo del tiempo, los derechos han ido aumentando. Oye, ¿cómo te das cuenta que tienes un derecho? ¿Cuándo te das cuenta que tienes un derecho? ¿Leyendo la Constitución política? No. Porque atenta contra mi integridad o algo así. Vulnera. Algo así, exacto. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? El físico tiene un costo y se lo detecta personas. Pero tenemos que El primer derecho que tú has aprendido que tenías, ¿cuál es? Cuando eras un chibolito pulpín, o a ver, por ejemplo, mira a tu hermanito, ¿ya? Tu hermanito, ¿ya? Tu hermanito, por ejemplo, hace lo siguiente, ¿ya? Tu hermanito hace lo siguiente. Tú le das una gaseosa, por ejemplo, a la mano, y te la quieres pedir, ¿qué te dice? No. ¿Qué más? Es mío. Mío, te dice. O sea, ¿y por qué te dice que es mío? ¿Por qué te dice mío? Porque entiende que es algo que le corresponde. ¿Ya? Entiende que es algo que le corresponde. Entonces, ese es el primer derecho que ha aprendido tu hermanito que tenía. Igual que tú, ¿eh? Tú también has... Tu primer derecho, el primer derecho que has aprendido que tenías es el derecho a la propiedad. Porque has sentido que te vulneraban tu propiedad. Si tú no tuvieras la noción de los derechos, porque ahora la tienes porque te la damos, te hubieras ido dando cuenta que tienes derechos a lo largo del tiempo si es que alguien vulneraba tu derecho. ¿De acuerdo? Bien, muchachos. Entonces, los derechos son progresivos a lo largo del tiempo. Van aumentando y van aumentando. Pero también son irreversibles. ¿Qué quiere decir que son irreversibles? Si yo gano un derecho, ¿me lo pueden quitar? No. Claro que no. Y eso explica por qué el aborto en el Perú será un delito por los siglos de los siglos. Amén. Porque, claro, el artículo 2, inciso 1 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, al libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Concebido. ¿Quién es el concebido?
Es pues cuando ¿En hay unión de serio? gameto masculino y femenino, ¿no? O sea, nuestra constitución dice concebido, no dice embrión, feto. No, 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 nada de eso. Nuestra constitución dice concebido. Si le hemos dado derechos al concebido, ¿se los podemos quitar? No. No, no, no se lo podemos quitar. Entonces tiene derechos por los siglos de los siglos. Amén. Y el aborto, por eso en el Perú será un delito por los siglos de los siglos. Amén. Hemos dividido los derechos humanos en 3 generaciones de derechos humanos. Los derechos de primera, segunda y tercera generación. Los derechos de primera generación se llaman civiles y políticos. Estos derechos son derechos individuales. ¿Qué quiere decir que son derechos individuales? Que le corresponden a cada una de las personas. Y en este caso, el Estado protege los derechos de forma absoluta. Entonces, derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, al pensamiento, a elegir, derecho de asilo, derecho de petición. O sea, son derechos individuales. ¿Ya? Entonces, el Estado los protege de forma absoluta. Ojo, estos derechos surgen durante la Revolución Francesa. ¿Ya? ¿Y dónde están reconocidos estos derechos de primera generación, además de la Declaración de los Derechos Humanos? En el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Ya? ¿Dónde están reconocidos estos derechos de primera generación? En el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Luego tienes a los derechos de segunda generación que se llaman económicos, sociales y culturales. Estos derechos surgen durante la Revolución Francesa. ¿Y para qué surgen estos derechos? Para darle a las personas mejores condiciones de vida. Por ejemplo, ¿ustedes han visto Charlie, la fábrica de chocolates? Sí. Sí, Ya, ¿en qué trabajaba el papá de Charlie? ¿Era dentista? No, ese es el papá de Willy Wonka. A ver, vayan pensando, denme unos segunditos, por favor. ¿Ya te acordaste? ¿En qué trabajaba el papá de Charlie? En una fábrica de ¿cómo se llama? De pasta dental. Claro. Y traen una máquina y lo despiden, ¿sí o no? Sí. Claro, lo despiden. ¿Y de qué se da cuenta? De que tenía derecho a trabajar. Antes la gente creía que trabajar era solamente una obligación, hasta que en la Revolución Industrial reemplazaron la máquina, la mano del hombre por la máquina, y se dieron cuenta de que si no trabajaban, no llevaban nada a su casa. No llevaban recursos, no podían tener dinero para poder comprar medicinas, comida, etcétera. O sea, sin trabajo no podían tener una vida digna, tenían derecho a trabajar. Y para esto surgen estos derechos de segunda generación, para crear condiciones de vida digna. ¿Qué nombre tienen estos derechos de segunda generación? Económicos, sociales y culturales. ¿Ya? Económicos, sociales y culturales. ¿Para qué sirven? Para dar condiciones de vida digna. Los derechos básicos que tú tienes que recordar aquí es educación, salud y trabajo. Son los básicos, los mínimos, ¿ya? Porque el Estado, estos derechos que ya son para un grupo de personas, a diferencia de los derechos de primera que el Estado los protege, en este caso el Estado te da los derechos. Los derechos de segunda generación, el Estado te los da, pero en la medida de sus posibilidades. ¿Ya?
El Estado te los da, pero en la medida de sus posibilidades. ¿Te da educación? Sí, en la medida de sus posibilidades. ¿Te da trabajo? Sí, en la medida de sus posibilidades. ¿Te da salud? Sí, en la medida de sus posibilidades. ¿Ya? Además, derechos de segunda generación, alimentación, vivienda, vestido. Tal vez que el Estado puede dar eso en la medida de sus posibilidades. Luego, los derechos de tercera generación. Ojo, estos derechos de segunda generación están en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Ya? En el caso de los derechos de tercera generación se llaman supranacionales o de solidaridad. Estos derechos de tercera generación surgen después de las guerras mundiales. Son derecho a la paz, al medio ambiente, a la identidad cultural. Entonces son derechos de los pueblos. ¿Ya? Básicamente son derechos de los pueblos. ¿Bien? Cuando termina precisamente la Segunda Guerra Mundial, se firma lo que nosotros conocemos como la Carta de las Naciones Unidas, que es el documento que funda las Naciones Unidas. Esta carta se firma, mira, el 26 de junio del 45, pero entra en vigencia recién el 24 de octubre. O sea, se firma el 26 de junio, pero la ONU entra en funcionamiento oficialmente el 24 de octubre de ese mismo año. Entonces, ¿para qué se forma la ONU? Para evitar que haya más guerras, ¿no? Y dentro de los principios de la ONU están, 1, la igualdad soberana. 2, el arreglo de controversias por medios pacíficos, abstenerse de recurrir a la amenaza o uso de la fuerza contra un Estado, la no intervención en asuntos que son de jurisdicción interna. Hay otros dos, que es el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y la obligación de no prestar ayuda a un país sobre el cual la ONU está ejerciendo acción coercitiva o haya ejercido algún tipo de sanción. ¿De acuerdo? Bien, esa es la misma regla. Solamente la misma variante. Sí, solamente no lo explico. Bien. Hablemos de la ONU. La ONU tiene diferentes órganos, ¿ya? Dentro de los órganos de la ONU nosotros tenemos primero la Asamblea General. Es la reunión de todos los representantes de la ONU. 193 países forman parte de la Asamblea General. ¿Qué funciones cumple? Funciones normativas. El Consejo de Seguridad se encarga de velar por la paz, autorizar intervenciones armadas a algún país y tiene 15 miembros. Estos 15 miembros de las Naciones Unidas son 5 permanentes y 10 que no son permanentes, que cambian cada 2 años. Por ejemplo, ¿quién le da permiso a Rusia para invadir entonces Ucrania? El Consejo de Seguridad. Y es obvio que le van a dar permiso porque Rusia forma parte del Consejo Permanente de este Consejo, o sea, es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Por eso obviamente le iban a dar permiso, ¿no? El Consejo Económico y Social elabora informes de la problemática mundial. Y esos informes son tomados por la ONU, o mejor dicho, en el caso de los informes que hace el Consejo Económico y Social, son tomados por los organismos de la ONU para poder realizar acciones para poder corregir o para poder solucionar esos problemas que están en los informes. El Consejo de Administración Fiduciaria es un órgano que está inactivo desde 1994, que se encargaba de organizar el gobierno en los países que querían independizarse. Luego tienes a la Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya, que resuelve conflictos entre Estados miembros. O sea, es un Estado versus Estado. Por ejemplo, Perú-Chile, disputa de la marítima. Ya eso lo resuelve la Corte de la Haya. Y la Secretaría General, que es el órgano de mayor importancia dentro de la ONU, ¿ya? Nosotros hemos tenido un secretario general, su nombre era Javier Pérez de Cuéllar. Cuando terminó de ser secretario de la ONU, vino a participar en las elecciones en Perú, y adivinen quién le ganó: Fujimori. Peruanos inocentes, por no decir otra cosa. Claro que cuando cae el gobierno de Fujimori, Valentín Paniagua, como presidente transitorio, nombra como su presidente del Consejo de Ministros a Javier Pérez de Cuéllar, y gracias a ello hubo estabilidad política durante muchísimos años, hasta que Keiko hizo su pataleta en el 2016
Y desde el 2016, ya estamos en 2023, no hemos tenido estabilidad política, ¿no? En fin, mejor no reneguemos. ¿Cuáles son los organismos de la ONU? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que se encarga de las políticas de salud a nivel mundial. Además, investigaciones sobre, por ejemplo, vacunas, hace campañas en lugares donde no hay buenas condiciones de salud, etcétera, etcétera. UNICEF, que se encarga de la ayuda humanitaria a niños y a familias. El PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es el organismo responsable de poner en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tú tienes que tener en cuenta que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes. Mira, tú tienes, por ejemplo, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, trabajo decente, industria e innovación, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas, paz, justicia y alianza para lograr los objetivos. Cuando un partido político quiere acceder al gobierno, lo que tiene que hacer es un plan de gobierno. Este plan de gobierno debe siempre estar orientado a estos objetivos de desarrollo sostenible que plantea Naciones Unidas. Lo curioso es que en el último proceso electoral, ¿ya? En el último proceso electoral pasó algo curioso. ¿Qué pasó? Que los partidos políticos, de los partidos políticos solamente dos partidos políticos, ¿ya? Solo dos partidos políticos cumplieron, ¿ya? Cumplieron con hacer su plan de gobierno en función de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo es eso? El partido de Forsyth, Victoria Nacional, era prácticamente el mejor plan de gobierno. Seguido del Partido Morado, que también tenía un plan de gobierno bueno, orientado a los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya saben qué fue lo que pasó, pues Victoria Nacional no pasó la valla electoral, o sea, desapareció como partido político, y los morados con fe arañando pasaron, ¿no? La valla electoral. Pero los mejores planes de gobierno no fueron tomados en cuenta por los ciudadanos. Medio triste, ¿no? En fin. UNESCO se encarga de los derechos culturales y el derecho a participar en los avances científicos. La Organización Internacional del Trabajo, Derecho de los Trabajadores, el PNUMA, promueve el uso racional y desarrollo sostenible del medio ambiente. Es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tiene como embajador a Leonardo DiCaprio. Yo te mencioné los pactos de derechos civiles y políticos. Recuerda que los organismos de protección de los derechos humanos en el Perú son la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, que agrupa a un diverso grupo de instituciones que también luchan por la protección de los derechos humanos. Tenemos organismos gubernamentales como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la Defensoría del Pueblo e Indecopi. Pero también quiero que no confundan algo. Una cosa es la Corte de la Haya, que es el Tribunal de Justicia Internacional, que resuelve conflictos Estado versus Estado, y otra cosa es el Pacto de San José, o la Convención Americana de los Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, que sienta las bases del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque este Pacto de San José establece la existencia de una Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y una Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Si yo quiero demandar al Estado peruano por violación de los derechos humanos, primero hay que agotar la vía nacional que se acabe en el Tribunal Constitucional. Y de ahí te puedes ir a los órganos internacionales. En este caso, presento la demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La comisión revisa si es que tu demanda cumple con los requisitos y si cumple, lo pasa a la Corte de la Haya y la Corte resuelve, a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana resuelve los conflictos sobre derechos humanos. Entonces no hay que confundir Corte de la Haya, que resuelve conflicto Estado versus Estado, con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que resuelve conflictos entre personas y estados, pero en tema de derechos humanos. ¿Listo? Bien, jóvenes, ¿hasta ahí preguntas?
Profesor, ¿cuántas convenciones en total hubieron, o aproximadamente? Un montón, pero tienes que recordar algo. Las más importantes, las que forman parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y la convención o el tratado más firmado de la historia es la Convención de los Derechos del Niño. ¿Ya? Esos dos los tienes que recordar sí o sí, porque por el mundo le han firmado convenciones a diestra y siniestra. O sea, en Europa hay convenciones que forman parte de su propio sistema de protección europeo de derechos humanos, igual en África, y en el caso de América, la Comisión Interamericana, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero para lo que nos interesa a nosotros, la Convención Americana de los Derechos Humanos como parte del sistema de protección interamericano y el tratado más firmado, más ratificado de la historia, la Convención de los Derechos del Niño. ¿Ya? Esos dos. Bien, muchachos. Siendo la hora avanzada, cerramos la grabación. Y, profe, y